Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jezabel, incitadora del mal. Las personas tenemos un carácter y una conducta que proyectamos en el entorno social donde nos movemos. Y dependiendo de lo que seamos y hagamos, influimos para bien o para mal en los demás. Nadie está exento de influir y de ser influenciado a través del pensamiento y de las obras propias o ajenas. Todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo en la escuela de la vida. Lo bueno y lo malo se pega, pero tristemente lo malo tarda menos en pegarse. Y si a la maldad contagiosa en sí misma de una persona le añadimos un componente de deliberada intencionalidad, entonces estamos hablando de una actitud premeditada y consciente en la transmisión del mal. Ese fue el caso de la reina Jezabel, una mujer que no solamente era mala, sino que incitaba a otros a hacer el mismo o peor mal que ella hacía. Hablemos de esta reina. Jezabel fue una mujer idólatra, hechicera y asesina de los profetas de Dios. La idolatría de Jezabel fue un grave pecado ante Dios. Jezabel fue idólatra y promovía la idolatría. En Primero de Reyes 18-19 se nos dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esta reina sustentaba a 850 profetas falsos de distintos dioses cananeos, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, la diosa que era consorte del anterior. Todos estos profetas falsos eran sustentados por Jezabel. Ella promovía el culto a estos ídolos. Y en este momento concreto es el profeta el que le pide a la reina que congregue a todos estos profetas ante él, como demostración del poder que tenía ella de movilización de estas personas. Pues bien, esta reina que tenía este poder, esta influencia sobre la idolatría que ella practicaba y que quería que otros también practicasen, esta idolatría está condenada por Dios y es un motivo para ir al infierno, para ir al lugar donde van los impíos después de la muerte. En Éxodo 23-5 se dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios prohíbe en sus mandamientos el culto a los ídolos, a las imágenes hechas por las manos humanas. Y en Apocalipsis 21:8 se dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este texto se habla de la idolatría, asemejándola a otros pecados terribles, se la compara a esos otros pecados que son abominables ante los ojos de Dios, y se dice de la idolatría, igual que de los otros pecados, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Esta mujer era, por tanto, idólatra y merecedora del lugar lejano donde van aquellos, lejano de Dios, donde van aquellos que mueren sin Dios, que mueren en pecado. También esta mujer, además de la idolatría, practicaba la hechicería.
La hechicería es un pecado semejante a la idolatría. En ambos casos hay un culto al diablo. Detrás de los ídolos está el diablo. Él es el que fomenta los ídolos para sustituir en las personas el culto a Dios por algo falso. Y en la hechicería hay algo semejante. La hechicería tiene que ver con unas prácticas en las que se atribuye poder a la magia, a los poderes más allá de lo que podemos percibir con los ojos, de lo que está a la vista, a poderes generalmente satánicos, demoníacos. Se atribuye a la hechicería la capacidad de actuar en la esfera física, en la esfera humana, alterando la vida de las personas, o produciendo daño o produciendo algún tipo de situación que sorprende a las personas o que las personas buscan con algún propósito no siempre bueno, por supuesto. Esta mujer era hechicera y se dice de ella en 2 de Reyes 9, 22 y 30 que cuando vio Jorán a Jehú dijo: ¿qué paz hay, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Sus muchas hechicerías. Esta mujer era una bruja. Además de ser una idólatra, era una bruja, una reina bruja. La hechicería, como hemos dicho, es una herramienta del diablo para imitar las cosas de Dios. El diablo siempre ha querido imitar a Dios, parecer ante los hombres que tiene el poder de Dios, que puede conceder las mismas cosas que Dios. Y en Éxodo 7, 10 al 11 tenemos un ejemplo cuando echó a Aarón su vara delante de Faraón y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón hechiceros e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Este es el propósito de la hechicería: imitar al poder de Dios. Pero no es más que un camino mentiroso para engañar a las personas de manera que éstas se pierdan. En Apocalipsis 18, 23 se dice que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El propósito de la hechicería, de la magia, de la brujería, siempre es engañar a las personas, hacerles creer que hay otro poder que no hace falta buscar mediante la fe, mediante la vida piadosa, mediante la justicia, mediante la rectitud, un poder que se puede buscar desde la maldad, desde la vida impía, un poder para impíos, para malos, para incrédulos, que viene dado por el rival y antagonista de Dios, que es el diablo. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 22:15 que estarán fuera los hechiceros y todo aquel que ama y hace mentira. El destino de los hechiceros, de los brujos, de los magos, es lejos de Dios. No tendrán lugar junto a Dios en las moradas eternas. Ellos han vivido practicando este tipo de prácticas satánicas y por tanto al final les espera un lugar junto al diablo. Por eso Dios dice en su palabra que destruirá a los hechiceros, a los magos, a los adivinos, a los brujos, en el infierno, en ese lugar de juicio y de castigo que tiene preparado para todos los que le aborrecen. En Miqueas 5:12 se dice: destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. En Apocalipsis 21:8 los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Después de la muerte física hay otra muerte, la muerte eterna. Para todos aquellos que viven sin Dios, sin esperanza, que viven amando el mal, que viven siguiendo el mal y que viven siguiendo no solo el mal, sino el mal extremo, el mal diabólico, representado por estas prácticas. Jezabel fue idólatra y bruja, hechicera. Además fue una gran asesina
que mataba por cualquier motivo. Jezabel mataba a los profetas verdaderos de Dios. En Primero de Reyes 18:4 se dice: cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Jezabel mataba a los profetas de Dios. Los perseguía, los mataba. También intentó matar al profeta Elías. En Primero de Reyes 19, 1 al 2 se dice que Acab dijo a Jezabel que Elías había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel dijo a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, yo te destruiré, como tú destruiste a los profetas falsos, yo te destruiré a ti. Con sus horrendos crímenes, Jezabel se fue generando el juicio de Dios. En Segundo de Reyes 9:7 se dice: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Dios es justo. La venganza es de Dios. Él tiene que dar el pago al malo, el pago que merece. Y Dios había de dar el pago a Acab, aquel malvado, pero también a su esposa, idólatra, bruja y asesina. Nos dice, por tanto, la Biblia de esta mujer, de Jezabel, que era una mujer que se movía dentro de ese espectro de maldad que tiene que ver con la mentira, con el fraude, que tiene que ver con la corrupción moral, que tiene que ver con el asesinato, con el crimen, que tiene que ver con lo satánico, con todo aquello que es contrario a Dios. Jezabel fue idólatra, bruja y asesina. Pero además de ser todo esto, Jezabel fue una mujer que incitaba a otros a hacer el mal hasta ofender a Dios. Jezabel incitaba a su marido a hacer el mal que ella misma hacía. Las personas que incitan a hacer el mal lo hacen a personas que en sí son malas, como ella, obviamente. Los que incitan al mal tienen fácil hacerlo entre malos, pero los incitadores al mal buscan que se haga un mal aún mayor. Jezabel era muy mala e incitaba a otros malos a ser muy malos. En Primero de Reyes 21:25 se nos dice que a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Acab alcanzó el grado de ser muy malo, como su esposa Jezabel era muy mala, por la incitación de Jezabel, la incitación permanente al mal. Ella consiguió que su marido fuese un campeón de la maldad. Ella lo consiguió. Jezabel incitaba a Acab al mal. Por tanto, incitan al mal aquellos que son muy malos, incitan a otros que son malos para que también sean como ellos muy malos. Pero también se incita al mal no solo a los malos, sino también a las personas justas. Los malos quieren que los justos hagan como ellos, hagan maldades como ellos. En Proverbios 1:10 al 11, 13, 15 y 16 se está hablando de cómo los malos quieren incitar a los buenos a hacer lo malo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, acechemos sin motivo al inocente, hallaremos riquezas. Hijo mío, no andes en camino con ellos, porque sus pies corren hacia el mal. Por tanto, los malos, muy malos, que incitan al mal, lo hacen con personas malas y lo hacen también con personas buenas. También, por supuesto, los incitadores del mal se aprovechan de los creyentes
que son desobedientes, que son fríos, que son desleales, ahí también tienen un campo donde trabajar, donde incitar al mal. En Éxodo 23, 32 y 33 se dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y en Mateo 13, 41, sus ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El tropiezo. El tropiezo es lo que hacen los malos al incitar a los creyentes a que pequen. Quieren hacerles tropezar. Los creyentes deben transitar la senda de justicia, la senda de Dios, y los malos quieren que los justos, los creyentes, tropiecen en esa dinámica de vida en la senda de Dios. Quieren que no hagan lo recto, quieren que se desvíen de la senda. Y por eso les incitan a hacer lo malo. Les incitan a tropezar. Por tanto, incitar al mal es procurar que otros lo hagan el mal, sin que tuvieran pensado hacerlo de sí mismos. En Mateo 16, 23, Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por tanto, aquí Pedro está incitando a Jesús a no ir a la cruz, a no morir en la cruz. Era bueno para la humanidad que Cristo fuese a la cruz, porque Cristo iba a la cruz a morir por los pecados, a pagar por los pecados, para que todo aquel que creyera en Él tuviera vida eterna. Por tanto, sin saberlo, Pedro estaba siendo un obstáculo a la salvación, a la redención. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Sin saberlo, Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás para incitarle a él a dejar de cumplir con su misión, con su labor redentora. Por tanto, cuando se incita al mal, se intenta que alguien haga lo contrario a lo que debe de hacer, que deje de hacer el bien. Sencillamente dejar de hacer el bien ya es algo malo, o, si es posible, que haga lo malo. En este caso, Pedro lo que quería es que Jesús no hiciera el bien de ir a la muerte redentora. Por eso en Mateo 24, 11 al 12, se dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La incitación al mal procura rebajar el grado de calor, de fe que tienen los creyentes. La incitación al mal es como poner unos cubitos de hielo en una bebida caliente. Se consigue con ello enfriarla, quitar el calor y en su lugar poner frío. El diablo usa a los incitadores al mal para enfriar el corazón de fe, de amor, de obediencia de los creyentes. Con el mal pretende, siguiendo con la metáfora de los cubitos de hielo, pretende que los creyentes se relajen en su amor por Dios, en su obediencia a Dios, en su celo por proclamar el Evangelio. El diablo quiere que los creyentes bajen la intensidad de su fe, de su sacrificio, de su esfuerzo. Jezabel incitaba al mal para que aquellos que estaban a su alrededor hiciesen lo malo. Y lo hacía en ocasiones solo para satisfacer caprichos vanos. Ni siquiera los incitadores del mal tienen grandes propósitos. Muchas veces los que incitan al mal
lo hacen sencillamente, pues mal por mal, no tienen ningún propósito eh, en lo que quieren hacer, lo que buscan hacer, se gozan en el mal. Nos dice en 1 de Reyes 21, 5 al 6 y 7, que Jezabel le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Está hablando con su marido, que estaba un poco decaído. Él le respondió, porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero, o por otra viña. Y respondió, no te daré mi viña. Y Jezabel le dijo, ¿eres tú rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Por tanto, en este caso, Jezabel va a obrar algo malo solo para satisfacer el capricho de su marido. Él quería tener una viña, podía tener las viñas que quisiera porque era el rey, él mismo tenía ya viñas, pero se empeñó en tener la viña de Nabot, le gustó la de Nabot y quería tener aquella, esa es la que él quería tener. Y como Nabot no se la quiso vender ni cambiar, se entristeció. Y su mujer, al enterarse, lo que hace es, no te preocupes, yo te la daré. A cualquier precio, de cualquier manera, te la daré. Jezabel no solo hacía el mal, no solo incitaba al mal, sino que recurría a cualquier método para obtener sus malvados propósitos. Los que obran el mal y lo propagan recurren a todo tipo de medios mentirosos. Entonces, dice 1 de Reyes 21:8, ella escribió cartas en nombre de Acab, en nombre del rey, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, el hombre que era dueño de aquella viña, que ansiaba, que codiciaba el rey Acab. Y nos dice que en las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Por tanto, el plan de Jezabel era levantar calumniosamente un infundio contra aquel hombre, contra Nabot, acusarlo, acusarlo de haber hablado contra Dios y contra el rey. Por tanto, le acusa injustamente, le acusa maliciosamente, le calumnia para incitar al pueblo contra Nabot. Los que obran el mal y lo promueven no temen recurrir a la violencia extrema. Primero de Reyes 21:10, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Fue lo que Jezabel pidió a los ancianos del lugar donde vivía aquel hombre. Por tanto, esta mujer consiguió arrebatar la viña a este hombre, matándolo primero, y después el rey se quedó con ella gratis, no tuvo que pagarla, no tuvo que cambiarla por otra viña, la consiguió gratis, quitó de en medio a Nabot. Esta actitud malvada de Jezabel fue castigada severamente por Dios. Jezabel murió a mano de Jehú, un rey de Israel que vino posteriormente y que fue instrumento de Dios para castigarla a ella. En 2 de Reyes 9:30 y 33 se nos dice que vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y él les dijo, echadla abajo. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. La tiró de la ventana abajo de la casa y después la remató atropellándola con su carro y sus caballos. Por tanto, Dios castigó a aquella mujer malvada. En 2 de Reyes 10:30
se nos dice que Jehová dijo a Jehú: has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Este Jehú fue una persona que Dios usó para castigar a la casa de Acab, a toda la casa de Acab, a todos los descendientes del rey Acab, incluyendo a su esposa malvada. Con la muerte de Jezabel se cumplió la palabra profética de Dios sobre ella. En 2 de Reyes 9, 35 al 37, se había dicho: pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios por medio de su siervo Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Por tanto, una mujer malvada, idólatra, bruja, asesina, incitadora del mal a otros, también fue un instrumento terrible para hacer cosas abominables a personas, a profetas, una mujer en definitiva que era digna del justo juicio de Dios. Y así sucedió con ella. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jezabel, incitadora del mal. Jezabel fue una mujer, como hemos visto, idólatra, hechicera y asesina de los profetas de Dios. La idolatría de Jezabel fue y sigue siendo un grave pecado ante Dios. La hechicería también está condenada por Dios como una práctica satánica, y sus prácticas derivadas como la brujería, como la magia, como el curanderismo, como la adivinación, todo ese tipo de prácticas son prácticas satánicas condenadas por Dios. Jezabel fue una mujer que se dio a todo este tipo de cosas. Además, fue una gran asesina de profetas y de personas inocentes. Jezabel fue una mujer que incitaba a otros a hacer el mal hasta ofender a Dios. Jezabel hacía el mal e incitaba a su marido a satisfacer sus vanos caprichos. Jezabel incitaba a cualquier persona para conseguir sus malvados propósitos. La malvada Jezabel fue castigada severamente por Dios. Con todo esto, estimados hermanos y amigos, hemos querido ver que hay personas que son extremadamente malvadas. Y no solo malvadas, sino que son incitadoras al mal. Tengamos cuidado con ese tipo de personas. Tengamos cuidado con aquellas personas que vienen a sugerirnos que hagamos cosas malas o que quieren de alguna manera implicarnos en pecados como la crítica, la murmuración, la mentira, los bulos. Cuidado con aquellas personas como Jezabel, que son instrumentos del mal, que no solo hacen el mal, sino que quieren que otros también lo hagan. Cuidado con ese tipo de personas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos todo lo que nos enseñas por tu palabra. También cuando nos adviertes. En este caso hemos hablado de un personaje malvado que nos advierte de que la maldad no solo es practicada por personas, sino que esas mismas personas quieren incitarnos e involucrarnos a nosotros en ese mal. Ayúdanos a saber distinguir a esas personas muy malas para apartarnos de ellas, para no dejarnos influir por ellas, para que no nos arrastren al mal, para que no nos impliquen con cosas que son totalmente contrarias a tu voluntad. Danos luz y sabiduría para discernir el bien